Lucho, buenas noches, bienvenido. La tercera es la vencida, dicen. Buenas noches, Carlos. Sí, lamentablemente, Carlos, voy a aprovechar y comenzar con una queja telefónica que cobra un servicio que lo da de una manera muy deficiente o lo interrumpe, igual cobra, Indecopy está de pintura como siempre, no sirve para nada. Y tengo que compartirme datos yo de mi celular a la computadora de la casa para poder hablar. Hubiera querido comenzar de mejor manera, pero discúlpame, aprovecho el pánico para públicamente quejarme del mal servicio de Telefónica con Internet y que cobre el servicio que no brinda y que el Estado peruano lo permita a través de Indecopy. Buenas noches, Carlos, como siempre, un gusto saludarte. Entendemos tu indignación, Lucho. Ahora, hablábamos de esta campaña política que se nos viene. 24 organizaciones que tenemos en el punto de partida. De por sí ya el panorama se nos va a poner un poco enraizado, Lucho. Bueno, el año 2006 ocurrió exactamente lo mismo. Al cierre de inscripciones hubo 24 partidos con 24 candidatos inscritos y luego de algunas tachas esa cifra quedó en 20 o 21. Fue realmente una multitud de candidatos, ¿no? Y en esa época la cantidad de electores era muchísimo menos que ahora, entonces la cantidad de candidatos per cápita fue mucho mayor que la que podría ser ahora, a menos que los partidos decidan hacer alianzas, hagan acuerdos políticos para poder intentar también pasar la llamada valla electoral y tener mejor fortuna en el proceso electoral que se avecina. Sí, Lucho, pero mire, antes de hablar de estas alianzas, que van a ser muchas incomprensibles tal vez, ¿no? Como aquella alianza, el APRA y PPC de años atrás, pero al margen de las alianzas como partidos, veamos primero esta primera etapa en el sentido de que hay candidatos que se han ido a partidos que nada tienen que ver ni ideológicamente, ni programáticamente, pero que están allí. Claro, ese es el sistema, esta es la democracia a la peruana. Hace muchos años estaba de moda el western a la italiana, que era una comedia de western americano, muy divertida, por cierto, de muy buena calidad. Esta es la democracia a la peruana, pues, es una democracia muy particular, muy específica, muy hecha por nosotros los peruanos o por los partidos políticos en el país. Lo que siempre digo, lo usual en una democracia más o menos competitiva, donde existe un sistema de partidos igualmente competitivo o más o menos competitivo, es que las candidaturas sean consecuencia de una línea de carrera al interior del partido. Una carrera donde el militante hace méritos, hace actividad política, entonces esa carrera política meritocrática lo lleva en un momento dado a ser candidato, pues a regidor, a alcalde, a gobernador, a presidente de la República, a integrar una plancha presidencial. En el Perú eso no funciona, o funciona en muy pocos partidos. En el Perú lo que ocurre es algo que muchos llaman vientre de alquiler, frase que no me gusta porque la veo muy fisiológica, muy orgánica y tiene un sentido reproductivo que no me queda clara, ¿no? Yo prefiero llamarle la feria electoral. Entonces, la democracia peruana, para designar candidatos, usa el método de la feria electoral. ¿Qué cosa es la feria electoral? Es el espacio, el tiempo en el cual se encuentra la oferta y demanda de partidos políticos y candidatos presidenciales, en este caso. Pero el sistema también funciona para candidaturas congresales, subregionales, de gobernadores y de alcaldes, ¿no? Esa es nuestra manera y en esa necesidad de fichar y de cumplir con los plazos, las normas legales, etcétera, es que las cosas no son fáciles, entonces no se acomodan totalmente y ahí vemos que hay unos cruces raros, extraños, donde lo que mencionas muy bien, Carlos, no hay una concordancia, una coherencia entre la línea política, ideológica de un candidato y lo que aparentemente ha representado un partido político hasta ese momento, ¿no? Entonces, estas posturas disímiles se juntan por una candidatura, lo cual no tiene ninguna razón de ser y es algo que los partidos tendrían que cambiar en el sistema peruano. Sí, efectivamente, y nos vamos con una ley electoral modificada en parte, ¿no? Y ahora tenemos, como bien dices, esta feria electoral.
de acá en la siguiente etapa vienen las elecciones internas, pero estas elecciones internas que se iban a dar un militante un voto, un solo domingo, en fin, ya no va. Ahora está a través de delegados, ¿no? A través de delegados, o que el partido pues reúna un grupito de sus súbditos, porque muchos parecen que tienen dueños, que son dueños de estas agrupaciones políticas, y determinen a dedo también quiénes los van a representar. Incluso ya vemos, Lucho, no sé si en Lima era, pero acá en Trujillo ya vemos incluso paneles con posibles candidatos al Congreso. O sea, ni siquiera hay las elecciones internas, pero ya los candidatos, prácticamente las listas están casi conformadas. Sí, es un tema que debería quedar prohibido. Muchas veces también pasa lo mismo para alcaldes. Entonces, precandidatos, es más, con cierto reparo, les llamaría precandidatos, comienzan a hacer campaña, al exponerse publicitariamente, logran cierta cantidad de votos y con eso van al partido y se hacen fuertes para las primarias. De tal manera que las primarias ya en ese partido se vuelven disparejas, porque no tienen la pista pareja. El principio de equidad ha sido roto por la insubordinación, por la indisciplina de algunos candidatos, ¿no? Pero ahí yo creo que tendría que actuar la gerencia de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones para detener campañas de candidatos que aún no existen, hasta el día que sean inscritos oficialmente. Ahora, esta campaña va a ser atípica en torno al COVID-19. Ya no va a haber mítines, tal vez caravanas, como había antes. ¿Qué va a cambiar al margen de, por ejemplo, los mítines, de las caravanas, el recorrido tal vez de mercados? Eso no va a haber. Entonces vamos a tener un proceso sui generis. Hay muchas cosas que cambian en este proceso y cambian bastante. Uno es lo que tú mencionas, ¿no? Todo eso que algunos llaman la campaña terrestre, no va a haber campaña terrestre. Sí. Y eso implica pues que la campaña se desplaza al conducto electromagnético, electrónico, a los medios digitales, a las redes sociales, ¿de acuerdo? Y hasta ahí es la fórmula que se ha estado viendo, ¿no? Pero creo que hay más cambios para esta campaña. Uno es que no puede haber campaña terrestre por el riesgo de contagio. El virus está de caída, porque en su ciclo natural ya va cumpliendo el periodo como en Europa y va en retirada, no porque el gobierno haya tenido éxito en el control de la pandemia, porque Perú es el país con más muertes por millón y la gestión sanitaria ha sido un desastre en nuestro país. Entonces, el tema sanitario impide que haya el contacto directo. Nadie va a querer exponer su salud, etcétera. Hay el riesgo de rebrotes que ya se están anunciando a nivel gobierno incluso, ¿no? Pero hay otros cambios, por ejemplo, ya no hay opción de hacer publicidad en radio y televisión. Y eso cambia bastante porque era grande la inversión que se hacía en publicidad en medios audiovisuales, por un lado, y era muy impactante, ¿no? Y a su vez era una manera también de romper la equidad electoral, en la que cada partido que logra una inscripción partidaria de un candidato o de una plancha de una fórmula presidencial deberían tener las mismas opciones. Entonces, eso ya no va a haber. Por otro lado, creo que la respuesta a estas cosas tiene que ser también una mayor creatividad, una mayor manera de llegar al votante, una manera más ingeniosa, más astuta de convencerlo dentro de la ley y de las maneras correctas de comunicarse. Entonces hay bastantes cambios. Hay otro cambio creo que es fundamental también, es más fáctico si se quiere, es que ya no creo que haya tanto dinero negro en campaña, ¿no? El caso de Odebrecht ha demostrado que cantidades increíbles de dinero negro se entregaba a candidatos con muchas posibilidades para que luego paguen el favor a Odebrecht con licitaciones, con adendas y con un costo muy alto para el país a nivel económico y a nivel moral, ¿no? Entonces yo no creo que... Pero eso es Odebrecht, es una empresa en un rubro de la economía. ¿Cuántas más empresas en todos los rubros de la economía han hecho de las suyas también, dando dinero negro a candidatos para después pasarles una factura, ¿no? Algunos casos se saben, otros casos no se saben, otros quedarán ocultos para siempre tal vez, pero yo no creo que alguien que tiene mucho dinero ahora con mucha facilidad lo dé, porque sabe que se corre riesgos muy grandes para su libertad en el futuro, ¿no? Entonces muchas de esas cosas
significa que hay cambios muy profundos en esta campaña electoral, Carlos. Sí, ahora, tú hablabas de que se inscribieron hace algunos años, por ejemplo, 24 agrupaciones en las elecciones anteriores. Luego se fue excluyendo algunas, se retiró a 2 candidatos, Acuña de Julio Guzmán. En fin, a donde vamos con ello es de que hay que mantener las reglas de juego claras en torno al proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tiene que vulnerarse la ley electoral. No utilizar, como bien dices, dinero sucio, no regalar dádivas, dinero, en fin. Ha habido un caso de una utilización de niños en propaganda, entonces hay que cuidar mucho eso, ¿no? Porque los candidatos van a estar desesperados en exponerse, porque ya no pueden salir a la calle. Entonces eso puede llevarlos a cometer algunas irregularidades. De acuerdo, hay que cumplir las reglas del juego. Usualmente las elecciones propicia un pacto ético electoral. Creo que es importante, lo ha habido en todos los procesos, que no sea un saludo a la bandera. Hay un trabajo muy fuerte para la gerencia de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones respecto al cumplimiento de las regulaciones electorales, y también hay un trabajo fuerte para la OMPE al respecto, ¿no? Creo que deberíamos esperar una campaña más alturada, de mejor calidad, de propuestas, que mantenga los principios básicos de equidad, de justicia electoral, ¿no? En que la cancha esté pareja para todos. Y acá también hay algo muy importante, Carlos, que es el rol de los medios de comunicación, de dar facilidades para que el ciudadano conozca a los candidatos, darle opciones a esos candidatos, actuar con bastante independencia. Muchas veces hemos visto medios de comunicación que en determinados momentos críticos de la campaña se convierten en medios publicitarios de algunos candidatos. Creo que el rol del medio no es hacer publicidad. Si el medio quiere tener una preferencia por un candidato, creo que tiene derecho a hacerlo. Para eso está una página de opinión, ¿no? Pero la parte informativa debe ser para informar de manera pareja sobre todos los candidatos. Hay un rol de las instituciones, de la sociedad civil, que debemos apoyar el proceso, ¿no? Y creo que hay un rol también de todos los peruanos de actuar con convicción democrática y hacer algo para que la democracia en el Perú mejore de calidad, elegir con más cuidado, con más responsabilidad, y también, por cierto, el rol fundamental de los partidos, que aprendan a filtrar los candidatos y no pongan de candidatos a personajes que luego terminan siendo muy cuestionados, judicializados, y que terminan llevando para abajo la democracia y la percepción de la democracia en el país. Para terminar, las encuestas, tú eres especialista en ello, en este trabajo también. ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo se están preparando para poder lograr, como han hecho algunas, de ir midiendo pues la intención del voto del ciudadano? Mira, Carlos, las encuestas son necesarias. Son necesarias para los partidos porque tienen que saber conocer la realidad, no pueden estar a ciegas. Y no solamente para ver qué votos puede tener el candidato, sino para conocer todo el ambiente competitivo, para poder evaluar sus propuestas, en fin, ¿no? Es como, guardando las diferencias, como un proyecto de negocio. Tú no puedes hacer un negocio sin un estudio de mercado. No puedes llevar a cabo un proyecto electoral político sin encuestas, sin medición de la opinión, porque estarías actuando a ciegas, y eso no es una manera seria, profesional de actuar. Las encuestas son importantes para los medios de comunicación, para informar a la ciudadanía, son importantes para los ciudadanos, para que estemos informados, ¿no? Ahora hay circunstancias, porque todo el mundo está girando alrededor de la pandemia. Hay circunstancias que cambian, ¿de acuerdo? Se están haciendo encuestas telefónicas para intención de voto, no valen cero, simplemente no sirven. Teleencuestas, telesondeos no sirve, porque eso contiene mucho sesgo. Una encuesta, lo más recomendable es que sea presencial. ¿Estamos en el Perú en condiciones de hacer encuestas presenciales? Sí. Por ejemplo, en la consultora que yo dirijo, Vox Populi, estamos haciendo estudios nacionales, urbanos, rurales, y hemos adaptado la metodología. Hay partes que se hacen de manera presencial. Entonces, de acuerdo a una distribución muestral, de acuerdo
a una cartografía, etcétera, se asignan a los encuestadores, van, tocan la puerta y encuestan con las debidas medidas de bioseguridad. Entonces van con su frasco de alcohol, se lavan las manos, están con la mascarilla, están con el protector facial y están guardando la distancia social con el encuestado, ¿no? Entonces esa parte del proceso. Y hay partes del proceso, de los procesos que son digitales. La capacitación de los encuestadores es digital, etcétera, ¿no? Se tiene mucho cuidado con la manipulación de material, en fin. El hecho es que se puede hacer encuestas presenciales con aspectos de manejo digital en los procesos, porque de esa manera está representado todo el Perú. Si hacemos una encuesta solo digital, usando medios digitales, el acceso a Internet en el Perú está en el 64%. La buena noticia en el último reporte de INEI, que es muy bueno, y felicito siempre a INEI por el gran trabajo que hacen, nos da un 64%, 64%, una subida de 5 puntos porcentuales de acceso a Internet. Evidentemente la pandemia, el aislamiento de las personas ha llevado a que aumente este consumo, ¿no? Pero aún así todavía nos queda un porcentaje muy alto de peruanos que no tienen acceso a Internet. De tal manera que si hacemos encuestas totalmente digitales, esos peruanos quedarían al margen, fuera de... no podrían participar de la encuesta, no estarían representados. Por lo tanto, la encuesta estaría muy sesgada y no tendría ningún valor. Por eso es que encuestas digitales, encuestas electrónicas, encuestas por internet, por correo electrónico, cualquiera de esas modalidades no sirven para eso, y que lo sepa el público de una manera muy clara, y lo sepan los partidos y lo sepan todos, ¿no? Sí necesitamos encuestas, y esas se van a dar en esos términos, ¿no? Y veamos bien la ficha técnica para ver qué representatividad tienen y qué metodología han usado. Perfecto, perfecto. Pregunta final. Veremos si nos das la respuesta o cómo sales de esto. De todos los rostros que estás viendo como virtuales precandidatos, ¿no? Algunos ya conocidos, que sabían que iban a entrar, Acuña, Julio Guzmán, en fin, ¿no? Se ha sumado a Daniel Salaverry, está Hernando de Soto por ahí, que también ingresó, que no se pensaba que iba a entrar, está el señor Máximo San Román, está Forzay en Lima, que quiere ir de la alcaldía de La Victoria a Palacio. ¿Quién crees que está de alguna manera llamando más la atención? ¿Y cómo haces este análisis? ¿O crees tú que todavía todos están en el partidor por igual y nadie está por encima de nadie? No, mira, el partidor es una figura que tú sabes, se usa en las carreras de caballos, ¿no? Pero antes de estar todos en el partidor, están dando vueltas, están caminando, ¿no? Los entrenadores los llevan de la soga. Sí. Algunos se ponen un poquito chúcaros, otros se van acomodando. Entonces están ahí dando esos pasos para ponerse en el partidor, ¿no? El partidor todavía no está listo, en realidad va a estar el día del cierre de inscripciones, ¿no? Pero, digamos, vamos a tener un partidor más o menos configurado dentro de pocas semanas. Sí. Creo que hay de todo, ¿no? Hay muy buenos candidatos, definitivamente. Preferiría por prudencia no decir los nombres, pero definitivamente hay candidatos muy buenos, que son peruanos muy ilustres, muy capacitados, que creo que podrían hacer un buen rol en la presidencia dentro de nuestro sistema. La pregunta, ¿no? Es... un partido, pues... La pregunta es, ¿son muy buenos candidatos que están en buenos partidos o no? Yo creo que mejor están en algunos casos los candidatos, ¿no? Los partidos están tratando de hacer lo suyo, pero creo que en general no han logrado en Perú un sistema de partidos. Por eso es que tenemos este sistema de la feria electoral. Creo que en esa feria más ganan los candidatos que los partidos, porque tú para hacer un partido tienes que hacer si quieres, una inversión muy grande, sí. Tener firmas, tener estatutos, tener comités, en fin, ¿no? En cambio, para tener votos puede ser más sencillo, más simple, puede haber una manera muy efectista de lograr esto. Tienes votos, ¿no? Como ya todos sabemos esto, la próxima, Carlos, si tú quieres ser candidato presidencial, te comenzamos a preparar desde ahora, vas a tener muchos votos y al final los partidos van a querer jalarte, ¿no? Porque saben que tienes votos, ¿no? Entonces, esa fórmula no es la más favorable, pero sí permite, bueno, primero hay que reconocerla como una realidad. Eso es lo que tenemos y no tenemos otro sistema, y esperemos que ese sistema, siendo conscientes de su debilidad,
lo manejemos, lo usemos lo mejor posible, ¿no? Candidatos que sean bastante responsables. ¿Qué funciona? Esta fórmula no es perfecta, pues, pero es lo que hay. creo que tenemos sí algunos candidatos, también tenemos candidatos mediocres y otros bajetones, ¿no? No es que sean tampoco, que sea el Olimpo de los candidatos que está ahí con todos los dioses candidateando, ¿no? Tampoco, ¿no? Yo creo que hay de todo como en botica, Carlos. ¿Qué funciona más? Tú eres el que conoces este terreno. ¿Qué funciona más? ¿Un partido ya posicionado con un candidato que es pésimo, que no sabe ni hablar, en fin, o un candidato que es bueno y en un partido que todavía no es muy conocido? ¿Qué funciona mejor allí? Funciona el segundo caso, Carlos, el candidato, porque la política en general tiende a ser muy individualizada. Ajá. O sea, hay momentos en la historia en que una persona representa todo un estado, ¿no? Ni siquiera un estamento, sino todo un estado. Hay un momento en que Obama es los Estados Unidos, como en algún momento Napoleón fue la Francia, o en otro momento Israel fue el rey David, ¿no? O sea, ese es el nivel de individualización de la política y de la comunicación política, ¿no? Entonces, dentro de eso, tener un individuo que pueda encantar, que pueda gustar, que pueda su prédica gustar al público, a los votantes, en fin, eso va a llevar para arriba al partido, ¿no? Pero yo creo que entre candidato y partido manda el candidato, lamentablemente, ¿no? En una política más institucional, el partido sería más fuerte, más sólido. Claro. Por eso es que el Perú es tan vaporosa la intención de voto, por eso es que cambia todo en un par de semanas a las finales, ¿no? Porque si hubiera un sistema de partidos donde los partidos tienen un voto sólido, entonces lo que se pone en juego en cada votación no es el 100% del voto, o un porcentaje muy alto del voto. Aquí en el Perú se pone en juego mucho en cada votación. ¿Por qué? Porque no hay voto fidelizado, no hay un núcleo fuerte que pertenezca a los partidos. ¿Por qué? Porque no hay partidos. Claro. Lo que hay son estos cascarones, estos clubes electorales, o hay muy pocos partidos. El voto es muy volátil. Muy pocos, 2 o 3 tal vez. Lucho, te agradezco muchísimo, va a ser una campaña interesante y va a ser mucho más interesante cuando te tengamos en las próximas semanas conversando un poco de la coyuntura. Va a ser un placer siempre tenerte en esta campaña como un líder de opinión, Lucho. Muchísimas gracias. Encantado, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Un abrazo fuerte. Lucho Benavente, director ejecutivo de Vox Populi Consultoría, nos acompañó esta noche analizando esta coyuntura político-electoral que ya empieza a calentarse y usted tiene que estar obviamente al día de lo que suceda.